La noticia, el comentario y toda la actualidad. Economía y salud, tu bolsillo y mucho más. Aquí José Tomás, de belleza natural. Aquí hay diversidad, un rincón encontrarás. Aquí José Tomás, finanzas. Aquí José Tomás, economía. Aquí José Tomás, reportajes. Aquí José Tomás, aquí José Tomás. Señoras y señores, muy buenas tardes. Qué inmenso placer tener la oportunidad de encontrarnos con todos ustedes en este sábado, día 11 de octubre, para compartir con todos ustedes el análisis, los comentarios y las entrevistas sobre los temas de mayor importancia durante esta semana, señores, que estuvo caracterizada, bueno, como los últimos meses, por un intenso calor y unos extensísimos apagones que no le dejan paz a la gente. Bueno, mi compañera sí ha tenido bastante paz, porque una mujer que tiene los ojos tan hermosos siempre tiene que mantener la paz. Aquí está Rosalba, la amiga de ustedes. ¿Cómo tú José estás? Tomás, muchas gracias, saludos, un placer de estar aquí nuevamente contigo y también agradecidísima de ese público que nos sintoniza. Así como tuvimos, José Tomás, una semana bastante calurosa y de largas tandas de apagones, también tuvimos una semana cargada de temas que han generado diversas opiniones en la palestra pública. Se ha calentado el ruedo político entre el presidente Luis Abinader y los expresidentes Danilo Medina y Leonel Fernández, sobre todo luego de que el presidente Luis Abinader volviera a atribuir el endeudamiento público que mantiene el país y que ha sido uno de los temas más cuestionados a este gobierno, volviera a atribuírselo a deudas viejas, a deudas adquiridas durante los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, encabezados por Leonel Fernández y Danilo Medina. Durante su acostumbrado encuentro con los miembros de la prensa ya en el Palacio Nacional, el presidente Luis Abinader presentó unos números diciendo que el 80% de los préstamos que se han tomado durante sus 5 años de gestión ha sido destinado para pagar deudas adquiridas por estos exmandatarios. Sin embargo, de acuerdo a lo que dicen las propias cifras oficiales y según dicen también reconocidos economistas del país, pues esto no se corresponde lo que dice el presidente Luis Abinader con la realidad, porque por ejemplo debe haber una constancia en el Ministerio de Hacienda, también la Dirección General de Compras y Contrataciones debe hacer constar esto, y cuando el Poder Ejecutivo somete un proyecto al Congreso Nacional para que se le apruebe la solicitud de un préstamo, ese préstamo está motivado, ¿verdad, José Tomás? Sin embargo, el motivo de ninguno de los préstamos que ha tomado el presidente Luis Abinader durante sus 5 años de gestión ha sido motivado por esa causa. Ninguno dice que es para pagar una deuda que adquirió el expresidente Leonel Fernández o el expresidente Danilo Medina. Y yo pienso que a esta altura del juego es algo descabellado y un poco descarado que 5 años después el gobierno quiera seguir echándole la culpa de las cosas que pasan a gobiernos pasados, a gobiernos que ya tienen 5 años que no están en el poder. Entonces, mientras el presidente Luis Abinader, mientras el gobierno del Partido Revolucionario Moderno mantenga esa retórica de culpar a sus antecesores, pues hay cosas que no se van a solucionar. Yo pienso que quizás al presidente Luis Abinader lo están malinformando sus funcionarios, o que quizás esas son las cifras que él quiere creer. Lo que dicen algunos economistas, por ejemplo, como el director de la Escuela de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es que aunque el país todavía está en la capacidad de asumir la deuda que tiene porque es inferior al 35% del Producto Interno Bruto, el gobierno debe tener cuidado, advierte que debe tener cuidado para no comprometer la capacidad de pago del país, que si comprometes la capacidad de pago,
pues los servicios que se le brinda a la población cada día carecerán de más calidad, y es precisamente a eso a lo que nos estamos enfrentando, a servicios deficientes, porque tenemos una crisis en el sector salud, tenemos crisis en el sector energético, tenemos crisis en el sector educativo, tenemos una crisis en los precios, porque tú vas hoy a un mercado, a un colmado, a un supermercado y encuentras una cosa a un precio y mañana la encuentras a otro precio, que esa es la gran pregunta, la pregunta del millón, y la pregunta que no sabe responder ni el gobierno ni muchos economistas. ¿Por qué? Si República Dominicana muestra unos niveles tan altos de crecimiento económico, que es incluso referente de la región de Latinoamérica y el Caribe, y que ha llegado a compararse con grandes potencias y que ha sido uno de los países más resilientes a la crisis generada mundialmente por la pandemia del COVID-19, ¿por qué? ¿Por qué todavía seguimos nosotros teniendo tanta inestabilidad en los precios? ¿Por qué seguimos teniendo una canasta básica familiar tan cara? ¿Por qué la inflación sigue tragándose el aumento, los aumentos de sueldo que se han hecho últimamente, que no es lo que se debe hacer, porque se habla de que se debe hacer una indexación de los sueldos que vayan acorde con los niveles inflacionarios, que por eso es que no nos alcanza el dinero para nada, porque no se ha hecho esa indexación que manda la ley, sino que se han hecho aumentos que se lo traga la inflación? Entonces, ya la población está cansada de que se le hable con números, de que se le hable con cifras. La gente no entiende de eso, la gente quiere tener acceso a una canasta básica, la gente quiere tener una buena alimentación, la gente quiere que su dinero le rinda, la gente quiere, cuando vaya a una farmacia del pueblo, encontrar medicamentos. Los pacientes que están en el programa de medicamentos de alto costo quieren que se le dé cobertura de sus medicamentos. Los padres quieren conseguir cupos para sus hijos en la escuela. Yo quiero, y todo el mundo quiere, cuando vaya a una botica del pueblo a comprar, aunque sea una aspirina, conseguirla. Lo que queremos y necesitamos son servicios básicos de calidad, y que esas riquezas que muestra el gobierno, que exhibe el gobierno y que está avalada por organismos internacionales, se traduzca en beneficios para la población. Estamos cansados ya de esos números. Todo lo que tú has planteado se resume en una expresión inequívoca. La gente lo que quiere es mejor calidad de vida, y para que la gente tenga mejor calidad de vida tiene que haber en la República Dominicana una mejor distribución de la riqueza. Que estamos creciendo macroeconómicamente, eso nadie lo discute. Que hemos crecido en los últimos meses menos de lo que había proyectado el gobierno del presidente Luis Abinader y las autoridades financieras y monetarias, eso es cierto, que independientemente de todo el ambiente de incertidumbre, de inquietud, de inestabilidad que hay a escala global, la República Dominicana sigue creciendo. Por ejemplo, entre enero y septiembre recibimos 8.5 millones de turistas o de visitantes no residentes, como algunos prefieren llamarles. Eso implica la inyección de miles de millones de dólares a la economía dominicana, porque el turismo se ha convertido en un pilar de la economía dominicana. Eso unido a las remesas que suman un promedio de 12.000 o 12.500 millones de dólares al año, y también la inversión extranjera directa que ronda los 4.000, 4.200, 4.300 millones de dólares. Son los tres puntales, los tres ejes medulares que sostienen la economía dominicana. Pero cuando tú hablabas ahorita de la deuda externa, señores, cuando se habla de cifras, cuando se habla de números, estamos hablando de cantidades exactas, y que es imposible desvirtuar o mantener una narrativa distinta. Lo cierto es que durante el gobierno de Luis Abinader, el Estado dominicano ha tomado 41.000 millones de dólares en préstamos. Esa es la pura realidad. 41.000 millones de dólares en préstamos que salen altamente costosos a la República Dominicana. ¿Por qué? Porque la gran parte del Producto Interno Bruto, gran parte de los ingresos que percibimos está siendo dedicado al pago del servicio de la deuda. Estamos hablando de los intereses y de la amortización. El 45% del Producto Interno Bruto está siendo dedicado al pago de intereses del servicio de la deuda externa, y más o menos el 55%
es invertido en cubrir el déficit fiscal, porque aquí estamos operando con un déficit fiscal de más o menos un 3.5% cada año. Eso implica una suma astronómica de alrededor de 300.000, 200.000 y pico de millones de pesos cada año que no producimos. O sea, ¿qué es lo que quiere decir eso? ¿Qué quiere decir el déficit? Para que la gente común lo entienda, que nosotros estamos gastando más de lo que recaudamos, más de lo que le ingresa al Estado. ¿Y cómo se compensa esa diferencia entre lo que recaudamos y lo que gastamos? Bueno, tomando préstamos internacionales. Entonces, la narrativa que ha desarrollado el gobierno de atribuir la responsabilidad del excesivo gasto en el pago del servicio de la deuda a la deuda que heredó de los gobiernos del PLD contradice uno de los ejes fundamentales de la campaña por la reelección realizada por el presidente Luis Abinader. ¿Qué decía él? No mire para atrás. O sea, a la gente que no mire para atrás. Entonces, si usted estaba invitando a la gente a que no mire para atrás, pues tampoco usted como presidente de la República, uno no espere que siga mirando para atrás ni tirando piedras para atrás y culpando a los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, encabezados por los expresidentes Danilo Medina y Leonel Fernández. Hay que enfrentar la realidad económica que le ha tocado a usted como presidente de la República. Hay que enfrentar y analizar el tema del permanente endeudamiento externo del Estado dominicano con sentido patriótico, con sentido serio, con sentido de responsabilidad y plantearse hasta cuándo podremos nosotros sobrevivir como nación subsidiando el dinero que no recibimos con empréstitos internacionales que cada vez comprometen más lo poco que ingresa al Estado dominicano. Entonces, es por eso que muchos especialistas plantean la inminencia de una inevitable reforma fiscal que aumente los ingresos del Estado. Y de eso ha estado hablando Magín Díaz, el nuevo ministro de Hacienda y Economía, que por diferentes vías ha hablado de la necesidad, de la imperiosidad de esta reforma fiscal después que fracasara la llamada Ley de Modernización Fiscal que planteó el presidente Luis Abinader y que generó un rechazo rotundo, por eso tuvo que retirarla. Pero Magín Díaz, que es el mago primero de las recaudaciones, fue el histórico director de la Dirección General de Impuestos Internos y ahora es el ministro de Hacienda y Economía, ha dicho por varias vías que es inminente una reforma fiscal, pero que sería una reforma condicionada al tema de la paz social, al tema de la inversión, y entonces de alguna manera, pero el gobierno no se decide a plantear de manera oficial, de manera firme, su propósito de llevar a cabo una reforma fiscal que es muy necesaria. Fíjense, para citar un ejemplo, para el año que viene, solamente para el pago de los intereses de la deuda externa, están especializados 332.000 millones de pesos. 332.000 millones de pesos. Eso es más o menos el 3.7% del Producto Interno Bruto. La suma más elevada dedicada a un capítulo de los ingresos del Estado dominicano. Solamente el Ministerio de Educación, de manera individual, recibe una suma superior a eso, al 3.7%, que es el 4% que por ley debe dedicar el Estado dominicano a la educación. Entonces, algo habrá que hacer para detener la carrera del endeudamiento externo que compromete las finanzas públicas, que compromete el futuro de la nación dominicana y que compromete las posibilidades, frena las posibilidades de construir obras de infraestructura que garanticen un mejor futuro para los dominicanos, una mejor calidad de vida y que puedan apuntalar el bienestar, el progreso y el desarrollo de nuestro país. Hoy aquí en nuestro programa vamos a tener un invitado muy especial, Rosalba. Así es, después de la pausa estaremos aquí hablando con Luis de León, presidente de la Fuerza Bochista,
y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Mantenga la sintonía con nosotros.